La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV, con la conducción de Vivi Landó, con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. Haggis, bienvenida a la vida de padres, una vida caóticamente hermosa. SPS, Medicina Prepaga de Cooperativistas, es un servicio de Coomesipar Limitada. Paracetamol Matidol, contra el dolor y la fiebre. Apracur, té caliente, te calma. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día, prevenís el infarto. Hola, hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Nosotros hoy vamos a hablar de un tema interesantísimo, alergias respiratorias. Quien va a estar con nosotros es la doctora Perla Alcaraz Duarte. Ella es especialista en alergia e inmunología clínica, miembro de la Sociedad Paraguaya de Alergia, Asma e Inmunología. Y el tema es interesante porque ya sabemos de las alergias respiratorias, hay muchísimas. En nuestro país, no sé por qué hay tantas, eso le vamos a preguntar a nuestra invitada, bueno, en el mundo entero, pero hay cierto tipo de alergias que, como la rinitis alérgica, por ejemplo, que es la persona que se levanta y está con la nariz que le chorrea, como decimos nosotros, ya la doctora va a dar otros términos, o a la tardecita o a la noche, y después está espléndido, pero es siempre y todos los días. Entonces es algo alérgico que se puede tratar y se puede curar. Sin embargo, no todo el mundo le da mucha importancia y afecta enormemente la calidad de vida. De eso vamos a hablar hoy. Y esto que encontramos, que nos pareció números y datos muy interesantes, que según estimaciones recientes de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, hay unos 235 millones de personas que padecen asma y muchos millones de personas más que sufren rinitis alérgicas y otras enfermedades respiratorias crónicas que a menudo no llegan a diagnosticarse. O sea, una persona puede vivir toda su vida sin tener el diagnóstico de qué es lo que tiene, qué tipo de alergia tiene y obviamente tampoco el tratamiento si no tiene diagnóstico. Nosotros vamos a hacer un pequeño corte, recibimos a la doctora Perla Alcaraz Duarte y ya comenzamos con el tema, alergias respiratorias. Y ya estamos en compañía de la doctora Perla Alcaraz Duarte, especialista de alergia e inmunología clínica, miembro de la Sociedad Paraguaya de Alergia, Asma e Inmunología. Doctora Perla Alcaraz Duarte, bienvenida al programa. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Vivi. Muy bien. Un placer tenerte aquí y te damos la bienvenida al programa en esta primera vez que estás con nosotros, ¿verdad? Sí, es la primera vez y me encanta. Bueno, muchas gracias. Y no va a ser la última, va a ser la primera de varias que vamos a estar charlando porque hay muchos temas interesantes que hablar. Y sobre el tema de alergias respiratorias, estábamos hablando nosotros con la doctora Perla en el corte y ella me decía que hay un número enorme de personas que mueren por crisis de asma. Así mismo. Por no tratarse. Hay, según la OMS, 100.000 a 150.000 muertes por asma, que son la mayoría de ellas prevenibles, ¿verdad? Y como no se hace el tratamiento, primero hay mucho subdiagnóstico, después en nuestro país el asma como que es un estigma social, ¿verdad? El ser asmático. Ahora ya no tanto, pero sigue todavía un poco en algunos ámbitos. La gente no quiere decir que su hijo es asmático o que tiene asma, ¿verdad? Entonces, como tal, no se quieren tratar, no hacen su seguimiento y no tienen un buen control, un control óptimo, y con el tiempo, si eso no se cuida, puede llegar a suceder esto, ¿verdad? El asma puede llegar a matar. Es muy raro ya hoy en día que una persona muera por asma, pero puede ocurrir. Realmente una persona por asma tiene que tener una buena calidad de vida
y tiene que tener los síntomas, los menores síntomas posibles con un buen tratamiento. Hoy en día tenemos herramientas, tenemos medicamentos que no existían antes, los aerosoles que tenemos hoy, los corticoides inhalados, ¿verdad? Fueron un gran avance en la medicina y cambiaron la historia de esta enfermedad, que antes realmente no tenía mucho tratamiento, pero ahora sí, ahora podemos controlar y el paciente asmático puede irse a una olimpiada y competir de igual a igual con otros que no son asmáticos. Claro, porque antes se daba era como un tabú por eso, o sea, tenía asma, no podía hacer ejercicio, tenía asma, se le dejaba, apenas cambiaba el tiempo, llovía, ya no salía, no puede salir porque tiene asma. Sin embargo, ahora es al revés, ahora se recomienda, ¿ustedes recomiendan el ejercicio? Se recomienda, está recomendadísimo hacer ejercicio para los pacientes asmáticos, mejora muchísimo, pero igual siguen habiendo familiares que porque son asmáticos no quieren forzarle tanto, claro, entre comillas, a sus familiares, a sus hijos, a sus nietos, ¿verdad? Y no quieren que hagan mucho ejercicio. Y realmente si el paciente se cansa al hacer ejercicio es porque su tratamiento no es óptimo. Hay que subir una escalera, un pasito más, ¿verdad?, en el tratamiento del asma, porque realmente hoy en día el tratamiento del asma se considera que debe ser un tratamiento escalonado. Se empieza con lo más simple y si no funciona, no es óptimo, se va subiendo, se va subiendo, se va subiendo. Hasta que la persona pueda llevar una vida absolutamente normal, que tenga calidad de vida. A eso apunta el tratamiento. A eso apunta el tratamiento del asma. El tratamiento apunta a la buena calidad de vida, a disminuir las exacerbaciones, o sea, las crisis asmáticas del paciente, evitar las internaciones del paciente y, por supuesto, la mortalidad por asma. Claro. Y que la gente no haga el tratamiento o no vaya a consultar, es a lo mejor porque por vergüenza, por tabú o porque no le dan la importancia necesaria. Es como que asumen, bueno, tengo asma y ya. Muchas veces no aceptan la enfermedad, entonces no tienen asma, entonces no se van a no aceptan la enfermedad. ¿Y qué pasa cuando les dan esas cosas así? A veces no consultan. Otras veces realmente no quieren hacer el seguimiento, no tienen buena adherencia, pero generalmente es cuando no tienen un buen acompañamiento. Hay que educarle al paciente, hay que perder el tiempo, hay que sentarse a hablar con el paciente y decirle: vos tenés asma, esto te va a ocurrir, así tienes que hacer tu tratamiento, o podés mejorar tu calidad de vida. Y realmente cuando el paciente entiende, el paciente cumple. Claro. Bueno, además del asma, también está la rinitis, ¿verdad? Rinitis, sí. Las dos alergias respiratorias más frecuentes son la rinitis, rinosinusitis, sí, y el asma, ¿verdad? Y la rinitis también es de gran prevalencia. Se cree que hay estudios, ¿verdad?, en nuestro país que dicen que hasta el 40% de los adolescentes, por lo menos en el área central, sí, tienen rinitis alérgica. Es una prevalencia altísima, ¿verdad? ¿Y esa rinitis alérgica a qué? ¿Puede ser diferentes cosas o es el tema del tiempo, del polvito? Hay diferentes causas de rinitis, ¿verdad? Primero hay rinitis que son alérgicas y no alérgicas. Ah, claro. Y la rinitis es la inflamación de toda la mucosa, toda la parte nasal, ¿verdad? Y se acompaña muchas veces de esta parte. Acá están en esta parte de nuestra cara, nuestro cráneo, macizo facial, hay unos agujeritos que se llaman senos paranasales, sí, que se conectan con la nariz. Eso también se pueden inflamar y ahí es cuando el paciente tiene lo que siempre se dice que es sinusitis. Y generalmente la sinusitis, la rinitis va acompañada a veces con sinusitis y la sinusitis también puede ir acompañada con rinitis. Es más, se considera y realmente están recubiertos por el mismo tipo de tejido que es el epitelio, es la capa superficial que recubre todos esos tejidos, ¿verdad?, esa zona. Y es del mismo tipo. Y generalmente cuando se inflama la nariz es más fácil que se inflamen los senos paranasales también porque están por espacio, están por continuidad, ¿verdad? Sí. Están cerquita. Y también hoy en día existe lo que se llama la vía única, vía aérea única. Se considera que la parte nasal, que son las vías aéreas superiores, que es senos paranasales, la nariz, se conecta también con la parte de vías aéreas respiratorias bajas, que son que es la parte que constituye la parte pulmonar, la tráquea, y cuando se van dividiendo y llega hasta los pulmones. Y también se considera que hasta cierto punto están revestidos por el mismo tipo de epitelio. Entonces, cuando uno mantiene inflamada la vía aérea superior, es más fácil que se inflame la vía aérea inferior. Y es más peligroso. Y es más peligroso. Entonces, y la inflamación de vías aéreas inferiores ya es lo que sabemos nosotros que es asma, ¿verdad? Claro, claro. Es muy interesante esto y cómo se puede prevenir o por lo menos tratar
¿verdad? Se puede prevenir de que esto siga... Se puede prevenir la progresión. Eso, la con progresión. el tratamiento. Sí. Realmente se previene la progresión. Si uno trata la rinitis, ¿verdad? Hay un porcentaje, según algunos estudios, hasta el 25% de los que tienen rinitis persistente, eso es casi todos los días de la semana, ¿verdad? Pueden llegar a desarrollar asma, los que tienen persistente. Sí, y estas personas no van a consultar, las que van a consultar muy bien, aplausos y desde acá les damos palmaditas al hombro, pero hay gente que no va a consultar y se compran nomás unas gotitas nasales mágicas que tienen cortisona y qué sé yo, no sé qué es lo que tiene, pero tienen cortisona nomás, pero hay algunos que tienen vasoconstrictores tópicos, ¿verdad? Y hay una que no vamos a decir el nombre, porque es famosa que todo el mundo tiene. Todo el mundo usa, ¿verdad? Y se ponen... Y ya en el ojo y también en la nariz. Realmente eso puede, si uno usa por mucho tiempo, si usa mal, ¿verdad? Puede llegar a producir lo que se llama rinitis medicamentosa. O sea que si no se pone ese medicamento, sí o sí va a tener eso. No. Llega a desarrollar, por algo uno ya se pone esa gotita, ¿verdad? Sí. Probablemente tiene una rinitis o alérgica o no alérgica. Sí. La alérgica es muy frecuente, una de las más frecuentes, ¿verdad? Y si se pone la gotita y no se pone bien y se pone por un tiempo prolongado, puede llegar a sobreagregar otra rinitis más, que es una rinitis medicamentosa. Bueno, atención, todos los que usan esa famosa gotita para la nariz que dicen, yo no puedo, se lavan la cara, los dientes y ya está con su gotita, sí, no y andan por todos lados, se van a bailar y llevan su gotita. Y se olvidan la gotita en el auto y se tienen que bajar y salir de donde están para traer, porque si no, no pueden respirar. Así mismo. Y si no tienen, no pueden dormir porque se les tranca la nariz, mismo. ¿verdad? Entonces, atención, si vos sos uno de esos habitués de las gotitas, te puede hacer mucho daño, que es lo que nos está contando la doctora Perla Alcaraz con esto. O sea, no es que se acostumbró, sino que esas gotitas le hacen daño otra vez. Así mismo. ¿Por qué? Porque produce un efecto rebote. Uno deja de usar y pasa un tiempo y en vez de mantenerse bien la mucosa, ¿verdad? Vuelve otra vez a edematizarse, ¿verdad? Sí. O sea, vuelve a hincharse y vuelve a taponar, ¿verdad? Y uno tiene otra vez esa sensación de obstrucción nasal y necesita cada vez usar con más frecuencia y más dosis. Y eso es una rinitis. Ya se envicia uno, se envicia. Así mismo. Se envicia con eso, qué increíble. Bueno, entonces rinitis y asma bronquial son dos de las alergias respiratorias más frecuentes, de las cuales nos está hablando nuestra invitada. Y nosotros, le cuento, doctora, tenemos material sobre esto, pero creo que vamos a pasar en el próximo bloque, ¿verdad? Mejor, sí. Bueno, porque ahora hacemos el corte. Vamos a hacer el corte. A la vuelta vamos a ver qué material preparó el equipo de producción. Le vamos a mostrar a la doctora. Ella nos va a decir si está correcto o no. Va a agregar algo y vamos a ver qué se hace si uno tiene o rinitis o asma. Qué tipo de tratamiento. La doctora dice que se puede prevenir que siga en aumento. Entonces, ¿qué cosas se hacen? De eso hablamos a la vuelta del corte. Continuamos con nuestra invitada, la doctora Perla Alcaraz Duarte. Ella es especialista en alergia e inmunología clínica y estamos hablando de alergias respiratorias. Nos está explicando alergias respiratorias, habló de asma bronquial y de rinitis alérgica. Y ahora vamos a ver, tenemos material. Por favor, señor director, vamos con ese primer material. Rinitis es la inflamación de la mucosa nasal, estornudos repetidos, congestión nasal y abundante secreción de moco, rinorrea, generalmente acompañados de inflamación, conjuntivitis de la membrana que recubre el ojo. De ahí el término de rinoconjuntivitis. Puede asociarse con frecuencia la presencia de asma, lo cual constituye la forma de presentación más típica del paciente alérgico a antígenos ambientales. Está correcto. Es así mismo. Es lo que nos decías. Sí, realmente es la rinoconjuntivitis y el asma alérgica están muy asociados, ¿verdad? Y cuando dice están asociados a alergenos, se refieren a que realmente tienen la clínica, ¿verdad? Cuando se presentan tras la exposición del polvo doméstico, que tiene alergenos como los ácaros del polvo doméstico, epitelio de animales,
y los o sea, pólenes... o sea, alergia al gato, alergia al perro, que tiene alergia al pelito, al epitelio, ¿verdad? Realmente no es tanto el pelito, el epitelio. Y el la epitelio es saliva, la saliva, sí, la saliva del gato también. Ah, tiene ciertos componentes. Claro. Y a veces de repente no hace ni falta tener en la casa. A veces los compañeritos en la guardería, en la escuela, llevan todo pegado por la ropa, ¿verdad? Y eso a veces ya le desencadena la crisis o los síntomas a los pacientes. Claro. La alergia a pólenes en nuestro país no es tan frecuente. No sé si realmente no hay o no estamos testando nuestros pólenes, porque nosotros tenemos nuestros propios pólenes, claro, pero no tenemos los extractos para nuestros pólenes. Entonces ese es un problema que tenemos. Claro. Pero, y como nuestro clima es, no tenemos las estaciones diferenciadas, pero no son tan diferenciadas, ¿verdad? Y nuestro clima es, más bien, es húmedo, caluroso, subtropical y predispone a la presencia de muchos ácaros. Es el ambiente ideal de los ácaros. Y es especial para que uno tenga alergia. Asimismo, el 90% casi de todos los pacientes tienen alergia a ácaros, acompañado a veces con otros alérgenos, por ejemplo los hongos, los hongos de interior, esos hongos del baño, ese moho verde, el moho negro, esos son también muy frecuentes. Bueno, y si uno tiene alergia a los ácaros, alergia al moho que está por todos lados, bueno, se detecta eso con un estudio, a ver, alérgico a qué es. ¿Se puede tratar eso? Se puede tratar. Primero hay que hacer bien el diagnóstico, ¿verdad? Claro. Porque hay síntomas, hay asma que no son alérgicas, hay rinitis que no son alérgicas también, entonces hay que hacer los diagnósticos diferenciales. Hay patologías que semejan una rinitis o que semejan asma también y no lo son. Entonces siempre primero hay que partir del diagnóstico, o sea, ¿es o no es primero? Claro. ¿Es rinitis? Sí es. Entonces, ¿es alérgica o no? Y para eso están las pruebas. Las pruebas de alergia son de dos tipos, o sea, hay un poquitito más, pero las que más usamos y las que tenemos acá disponibilidad en nuestro país son dos. Una, los test cutáneos, las pruebas de alergia, que son los PRICS, en los cuales se deposita pequeñas cantidades de alergenos, ¿verdad?, estandarizados sobre la piel del paciente y después se hace una pequeña punción sobre la piel. Si el paciente es alérgico, la reacción que uno encuentra hay un aumento, como una hinchazón, un jaboncito, como la picadura de mosquito, ¿verdad? Se levanta, es rojito, eritematoso y pica. Y se nota eso y se compara con un control que tenemos positivo y ahí sabemos si es o no. Por ejemplo, si tenemos el alérgeno ácaro, le hacemos una pequeña punción con una agujita fina, ¿verdad? Y se hincha, se queda rojito y le pica, entonces es alérgico a los ácaros. Después, eso se llama PRIC cutáneo. Después hay otro tipo, que son las intradérmicas, que son un poquitito más profundas, que es una variante. Y después están las pruebas que son de laboratorio, las pruebas que se envían a los laboratorios y donde te salen los anticuerpos específicos contra esa sustancia que son los alergenos que te dan la alergia. Y hay anticuerpos. ¿Con esos anticuerpos de qué se trata? No precisamente. La verdad que hay anticuerpos contra esos anticuerpos también. ¿Y qué sirve saber los anticuerpos? Sabes a qué sos alérgico. Ah, claro. Por ejemplo, anticuerpo IgE contra el ácaro doméstico. Entonces vos sabés que es el ácaro doméstico el causante de tu enfermedad. Y con eso, ¿qué podés hacer? Podés hacer el control medioambiental, ¿verdad? Entonces le haces las recomendaciones de educación al paciente, ¿verdad? Evitar las alfombras, evitar las cortinas, los peluches, evitar que haya muchas cosas en la habitación de los niños, de los adultos. Las ropas hay que limpiar, hay que guardar, meter en bolsas, ¿verdad?, para después volver a sacar y que no se llenen de polvo. Aspiradoras, usar aspiradoras especiales que tienen un filtro especial que se llama filtro EPA. No se puede usar cualquier aspiradora porque si es que usas cualquiera, esparce más el polvo. El paciente tiene que tratar de no hacer la limpieza de la casa cuando es alérgico a los ácaros, pero si no puede evitar eso, puede usar unos tapabocas especiales, pero lo mejor es no hacer la limpieza, que haga otra persona. El paciente no puede hacer la limpieza, pero la casa se tiene que limpiar. La casa tiene que limpiar. Claro. Lo ideal es que no sea el paciente el que limpie, claro, ¿verdad? Porque ahí se va a estar exponiendo. Sí. Pero hay casos en que no se puede. Sí. Bueno, y seguimos ahora con otro material, por favor, señor director, si podemos mostrar. Asma bronquial, enfermedad pulmonar con obstrucción reversible, inflamación y especial sensibilidad frente a estímulos internos y externos, hiperreactividad bronquial,
cursa con tos prolongada, dificultad respiratoria, disnea, pitidos, sibilancias y sensación de opresión en el pecho. Muy bien, ¿está correcto? Está correctísimo. Realmente es, como dice así, tiene varios síntomas y lo principal es la dificultad respiratoria, con lo que la gente dice siempre chillido de pecho, Sí. lo que popularmente se dice chillido de pecho. El paciente puede estar sin hacer ningún ejercicio y de repente empieza a sentir que le falta aire, a veces el paciente siente que tiene el pitido que decía así, que es como un silbido, ¿verdad? Una opresión de pecho. Y a veces se dan con más frecuencia o aparecen a la noche, ¿verdad? Porque es así, porque hay una hormona que generalmente a la noche disminuye más y eso predispone, se dan más los síntomas a la noche. A veces se dan durante el día, a veces realmente el paciente solamente tiene síntomas durante el ejercicio también. Y Durante el ejercicio. Durante el ejercicio. Y no es alérgico al ejercicio. No, es ¿Y por asmático. qué? Y porque hay una variante asma que es así, asma desencadenada por el ejercicio. Y también los pacientes cuando no están muy bien controlados presentan síntomas con ejercicio. Es el paciente típico que tuvo chillido a lo mejor de pecho la noche anterior, pasó, ¿verdad? Amaneció y se va a la guardia. Y le escucha el doctor que está de guardia y no escucha nada porque le pasó, ¿verdad? Después camina un poco, hace un poco de ejercicio, ya tose, ya le aprieta el pecho. Es porque realmente no está controlada su asma. Y hay gente que cree que al hacer ejercicio y apretarle un poco el pecho es normal. Entonces realmente limita su actividad física, se adecua a su asma. Lo cual tendría que ser, está mal, que no tendría es que ser al revés, ¿verdad? Uno debería tratar de mejorar su salud. Sí. Y poder tener una vida normal, hacer ejercicio normalmente. No, eso que dijiste, doctora, es tal cual, porque una persona dice, no, estoy haciendo ejercicio, no, pero me aprieta el pecho, me duele un poquito, dejo de hacer. Y se acostumbra a Así, eso. se limita, ¿verdad? vive así. Limitado. Entonces ella dice que eso es normal para él. ¿Tener Claro. síntomas? No tengo. Pero hacer ejercicio, no hago. ¿Y por qué no sé? Porque al hacer ya me aprieta mi pecho. Claro. Entonces, Un flor de síntomas. entonces él no quiere creer que sigue con un poquitito de asma descontrolado y que tiene que usar medicamentos. Bueno, para el tratamiento tenemos que hacer un corte. A la vuelta vamos a hablar es el último bloque que estamos con la doctora y entonces nos vas a contar cómo es el tratamiento de cada uno, de rinitis y de asma, y en cuánto tiempo uno, si tiene rinitis alérgica, por ejemplo, o si tiene rinitis, pero estamos hablando de alergias respiratorias, entonces en cuánto tiempo se podría ver un resultado, no digo curar, o si se puede curar también. Todo queremos saber a la vuelta, doctora, ¿sí? Dale. Hacemos un corte y volvemos ya. Bueno, y seguimos nosotros charlando con la doctora Perla Alcaraz Duarte, porque el tema es interesantísimo y es un tema que siempre hubo y va a seguir habiendo asma y rinitis alérgica, porque bueno, obviamente el cuerpo puede reaccionar de esa manera ante ciertos estímulos, como dice la doctora, que puede ser el polvo, que puede ser el cambio de tiempo, que cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, uno lo primero que tiene que hacer es consultar con el médico para ver si eso que tiene es asma alérgica, a causa de qué, o rinitis, y rinitis alérgica, cualquier problema que uno tenga en las vías respiratorias. Ahora, queremos que nos hable del tratamiento, cómo se trata la rinitis, cómo se trata el asma, acá en nuestro país, ¿qué se hace? Bueno, el tratamiento de la rinitis y del asma, primero hay que clasificarle al paciente, ¿verdad? Si es una rinitis leve, una rinitis leve, moderada, severa, si es intermitente, si es persistente. Y de acuerdo a eso, ahí tenemos un arsenal de medicamentos, tenemos muchos, ¿verdad? Que utilizamos y que el paciente realmente, si hace bien su tratamiento, responde bien. En caso de que no responda bien al tratamiento, también está el tratamiento quirúrgico, donde están los otorrinos que nos ayudan, ¿verdad? Realmente estas enfermedades son de manejo multidisciplinario, ¿verdad? Con el pediatra, el clínico, el otorrino, el neumólogo, ¿verdad? Y trabajamos todos juntos para que el paciente mejore globalmente. En el caso de la rinitis, hay varios medicamentos, tenemos los antihistamínicos orales, Que hay ya no dan diferentes más tipos. sueño, porque antes los antihistamínicos daban medio sueñito. Tenemos antihistamínicos más modernos,
Y los que son más modernos, o sea, los actuales, los modernos, de segunda generación, ¿verdad? Ya nos dan más ese sueño que daban los de primera generación. No voy a decir los nombres comerciales, pero hay uno que es muy famoso que toma todo el mundo y que le plancha, ¿verdad? Sí. Y después están los de segunda generación que 100 personas susceptibles pueden llegar a dar un poco de somnolencia, pero en general no, en general no. Esa es nuestra primera línea de tratamiento, los antihistamínicos. Otro medicamento que tenemos son los corticoides nasales, los inhalados, que uno se aplica tópicamente en la nariz y actúa directamente sobre la mucosa nasal. En la nariz, claro, porque es rinitis. Sí, en la nariz. En cada fosa nasal uno se aplica, ¿verdad? Pero no son gotitas, son aerosoles, se esparcen, ¿verdad? Sí. Y también los antihistamínicos, tenemos en el mercado antihistamínicos tópicos también, que se usan en forma nasal, ¿verdad? Después, los corticoides nasales que realmente mejoran todo, mejoran la obstrucción, mejoran la rinorrea, que es el chorreo nasal, ¿verdad? Los estornudos, que actúa sobre todos los síntomas son los corticoides. Y la gente a veces tiene miedo a usar corticoides, los asmáticos y los riníticos. Pero los corticoides tópicos tienen muy poca absorción sistémica, o sea, no es que te vas a usar, si es en dosis leve a moderada, ¿verdad? Y además si te recomendó el médico, si te recomendó y si necesitas, ¿verdad? Claro. Porque la gente tiene miedo, por más que sea corticoide a bajas dosis, a ponerse de la nariz tiene miedo, porque eso no me va a engordar, doctora, eso no me va a subir el azúcar, y realmente la absorción es mínima. O sea, claro, porque son tópicos, son en el lugar, no es ingerir una pastillita que tenga eso, ¿verdad? Pero hay casos cuando uno está en crisis, ¿verdad? Es muy severa la patología, donde tiene que tomar vía oral. Claro. No, pero lo importante es acudir al médico, porque cada persona es diferente. A lo mejor tu vecino, tu hermano, tu amiga tiene rinitis alérgica y se fue al médico y le recetó tal cosa. Entonces, así somos en general, decimos, yo también tengo, ¿qué te dio? Y uno va y compra, ¿verdad? Pero no es lo mismo, puede ser el mismo medicamento, pero no la misma dosis. Tu rinitis alérgica puede ser alérgica a otra cosa. Puede no ser rinitis, tienes que hacer diagnóstico diferencial, claro. Tenés que hacerte los test de alergia para ver a qué sos rinítica, para cuidar tu medio ambiente, ¿verdad? Claro. Y también, ese es otro recurso, ¿verdad? Estamos los medicamentos. Estamos los medicamentos, los antihistamínicos, los corticoides, después tenemos los descongestivos también. Y en los descongestivos tópicos, ahí entran esos remedios muy famosos, ¿verdad? Que no tienen que usarse por más de 10 días. Porque por más de 10 días lo que pueden producir el efecto rebote y después ya la rinitis medicamentosa. Por favor, la famosa gotita que usa la gente que no puede dejar de usar. La famosa gotita, más de 10 días no hay que usar. Más de 10 días no pueden usar. ¿Y vos que estás usando hace 10 años por ahí? Así mismo. Y cuesta muchísimo dejar. Cuesta, pero dejan. Hay esquemas. Sí, porque le va a hacer daño, pues. Le va a hacer daño, así mismo. Después, como otro tratamiento, tenemos, si es una rinitis alérgica y comprobamos el alergeno y es clínicamente relevante, tenemos la inmunoterapia, que los alergistas se encargan de aplicar, ¿verdad? ¿Qué es lo que se hace con la inmunoterapia? Lo que se hace con la inmunoterapia es que el paciente que es alérgico a los ácaros del polvo doméstico llegue a tolerar los ácaros del polvo doméstico. ¿Y cómo se logra esto? A través de una transformación de su sistema inmunológico, el sistema de defensa del organismo, que es el que está dando una respuesta exagerada y por eso da una alergia. ¿Y cómo se hace? Con dosis de vacunas que pueden ser sublingual, ahora se usa también sublingual y subcutánea, se dan dosis pequeñas al inicio, progresivas en concentración y en cantidad hasta llegar a un tope que es el mantenimiento y ahí se va después espaciando o no, ¿verdad? Dependiendo de qué esquema uno use. Y con ese tratamiento uno puede llegar a tolerar ese alergeno y no solamente eso, sino que previene la sensibilización a nuevos alergenos. Entonces ayuda también en la prevención de otros tipos de alergia. Qué bueno. Eso es en cuanto a rinitis. Sí, y ahora el asma, ¿cómo es? El asma también, el tratamiento siempre tiene que ser individualizado, hay guías que nos ayudan muchísimo y hoy en día se preconiza el tratamiento escalonado y el tratamiento teniendo en cuenta el control de la enfermedad. Hay pacientes que vienen con basalmente no tienen nada. Vamos siempre en el ejemplo ese que estamos hablando, que el paciente está bien. Es famoso, te vas al médico y no tenés nada. Ya no te duele donde te dolía, ya no se escucha el chillido. Es como cuando llevas el auto al taller, ahí funciona perfectamente. Y después volvés a tu casa
y comienzan todos los Y problemas. vos le empezás a preguntar al paciente y le chilla a la noche, cuando hace ejercicio, tose, cuando se ríe, ¿verdad? Entonces está parcialmente descontrolado. Entonces hay que revisar qué medicamento está usando. Si es que no está usando ningún medicamento, se empieza de primera línea cuando hay diferentes clasificaciones. Asma intermitente leve es un tipo de asma de baja severidad, en los cuales en los periodos intercrisis el paciente no tiene síntomas y tiene una función pulmonar normal. Eso también hay que evaluar, eso no olvidamos de hablar de la evaluación de la función pulmonar en el asma. Entonces, solamente cuando tiene síntomas uno se hace la espirometría, se evalúa su pulmón y sale mal. Pero entre crisis y crisis el paciente está normal. Ese también es un asmático. Claro. Entonces, y en esos pacientes se usan los aerosoles inhalados de primera línea, el famoso salbutamol, que hay de diferentes marcas comerciales, ¿verdad? Y que por suerte el Ministerio tiene. Ese es un medicamento que el Ministerio nos brinda, que antes no teníamos y que se usaba vía oral. Lo ideal es usar siempre vía inhalado. Por suerte ya está entrando o sea, ya la gente conoce el medicamento y la gente ya está usando más como aerosoles y no en forma de jarabe o de pastillas, porque tiene muchos efectos colaterales. Y sin embargo, al ser así en forma inhalada se queda nomás en la vía aérea. Y el efecto es más rápido también, el efecto es más rápido y también no se absorbe, tiene menos efectos colaterales. No, es como, bueno, ese es el de primera línea. Después tenemos los corticoides inhalados, que como te dije, cambiaron la historia del asma, ¿verdad? Hoy en día, si uno se trata bien, no tendría que internarse, la mayoría por lo menos, porque hay pacientes que, por más que le den, cada persona es diferente, pero en general un paciente asmático tiene que tener una vida normal y no tiene mínimas internaciones, mínimas visitas a la urgencia. Claro que hay pacientes de todo tipo, ¿verdad? Pero lo que nosotros queremos que el paciente logre es que tenga ese tipo de vida. Bueno, esos son los corticoides tópicos. De ahí otra vez hay un montón de tipos de corticoides tópicos y están los que están combinados también con otros tipos. Pero el tema es que ya se nos acaba el tiempo, doctora, pero lo importante de todo esto es resaltar que la persona vaya al médico, consulte, que hay medicamentos, que hay solución. Y que quien tiene asma o tiene rinitis puede llevar una vida normal, hacer ejercicio, salir, estudiar, qué sé yo, todo lo que hace todo el mundo. Que no hay que tenerle miedo al diagnóstico, no hay que tenerle miedo al tratamiento y hay que tratar realmente de llevar el tratamiento y no abandonar una vez que uno tenga. Y este tratamiento es ya de por vida, ¿verdad? La gente que tiene, por ejemplo, asma o rinitis. Depende. Uno nace alérgico y muere alérgico. La alergia, la atopía es la predisposición a desarrollar alergia. Y realmente nosotros podemos llegar con los medicamentos y todo el arsenal de cosas que tenemos, podemos llegar a controlarle a la enfermedad, ¿verdad? Y por un periodo largo de tiempo suspenderle todo su medicamento y el paciente ande súper bien y parezca que está curado. Pero de repente puede volver a recaer. Ojalá que nunca, ¿verdad? Claro. Pero no podemos podemos decirle... el tiempo que toma, después deja, ya está... y vive tranquilo y feliz sin en ciertos tipos de pacientes, ¿verdad? Y después vuelve otra vez. Así mismo, pero hay pacientes que tienen que tener siempre una medicación, pero la mayoría usa bien su medicamento y usa mínimos medicamentos de mantenimiento después o ninguno, ya si es que está bien. Pero si existe un medicamento que te va a dar la tranquilidad de sentirte bien y hacer una vida normal, ¿cuál es el problema de usar ese medicamento? Así mismo, no le tengan miedo a los aerosoles. Claro. Porque tienen miedo de acostumbrarse. Pero no, nada que ver. Doctora, muchísimas gracias por su presencia. La esperamos en un próximo programa. Gracias, Vivi, por la invitación. Muchas gracias. Nosotros vamos a hacer un pequeño corte a la vuelta. Estamos hablando con el doctor Jorge Vacante, médico de familia y nutricionista. Bueno, y ya estamos con el doctor Jorge Vacante, médico de familia, nutricionista, que está con nosotros. Doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, señora? ¿Qué dice? Bienvenido. Gracias, muy gentil. Disculpe por la voz, como la tengo. No, por favor, no será alérgico. No. Que estábamos hablando de eso. Sí, no. Bueno, doctor, ¿y qué se hace? ¿Qué recomendación le daría a usted? Porque no es tenés que comer esto o tenés que comer lo otro. En la parte nutricional para una persona que tiene asma o que tiene rinitis alérgica. Yo creo que tenemos que apoyar al especialista en hacer una historia nutricional. ¿Qué es lo que está comiendo el paciente? Trabajar en equipo con el especialista en el aspecto qué es lo que detecta
él, porque tenemos el paciente con rinitis, tenemos el paciente con asma, tenemos el paciente con otro tipo de reacciones alérgicas, Sí. Entonces el intercambio entre el especialista y el nutricionista hace que evidentemente se ajusten las etapas nutricionales del paciente. Por ejemplo, nosotros, supóngale, tenemos niveles de histamina entonces altos, verdaderamente podemos aportar vitamina C en forma de nutricional, ¿no? ¿Sí? Estoy hablando, todos conocen los cítricos, Sí. el locote, etcétera. Aumentar ¿El locote tiene vitamina C? tiene vitamina C, el locote, sobre todo el rojo, El rojo. que tiene otra sustancia antioxidante. Imagínense que está el rojo, el verde, el amarillo, Sí. pero todos tienen esta cantidad, pero aporta uno más el rojo. ¿Por qué logramos esto? ¿Por qué? Porque siempre se habla de vitamina C, el ácido ascórbico. ¿Por qué? Porque verdaderamente se la estipula desde el punto de vista nutricional como un antialérgico, como un antihistamínico. O sea, uno digamos. debería consumir siempre todo lo que tenga vitamina C Claro, lo que ocurre... para prepararnos para todo, Claro, ¿verdad? ¿cuál sería el inconveniente para la vitamina C? Que el paciente empiece a tener una aceleración del tránsito intestinal. Pues bien, Eso hace la vitamina C. puede llegar en dosis grandes, digamos. Supóngale, nosotros podemos aconsejar 2 gramos de vitamina C por día, pero en eso el paciente tiene esa Problema. reacción. Ajá. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Bajamos la dosis y damos 500 miligramos hasta que el paciente acostumbre. sufra un proceso de adaptación a esa vitamina. También contemplamos lo de la vitamina E. ¿Por qué la vitamina E? Porque protege la membrana de una célula, no importa Sí. el nombre, que tiene una enorme importancia en la histamina. Entonces nosotros asociamos. ¿Cómo podemos asociarlo? Con los alimentos, germen de trigo, por ejemplo, que es rico en vitamina E. Después, otro elemento importante que es reforzar la flora bacteriana intestinal con sustancias probióticas. De más está decirlo que estas sustancias van a incrementar esa flora bacteriana. Todo esto nutricional es para ir cuidando cada detalle del paciente y apoyar el tratamiento del especialista, ¿sí? En la forma de que resguardemos el sistema inmunológico del paciente, los sistemas de defensa del paciente, entonces sustancias probióticas, vitamina C, vitamina E, aporte verdaderamente de hortalizas, verduras, frutas que tienen grandes sustancias y vitaminas, sobre todo una de ellas puede ser la vitamina B12. Entonces, todo ese complejo que nosotros podemos hacer desde el punto de vista biomolecular en el paciente va a respaldar, va a ayudar a la buena salud de este paciente. Y no olvidarnos, creo que la especialista ya lo dijo lo dijo bien y lo remarcó, la actividad física, la rehabilitación de esa respiración y si está excedido de peso bajar, porque el abdomen actúa y disminuye la capacidad ventilatoria y por lo tanto, no digo que sea el desencadenante, pero dificulta la buena respiración. Perfecto. Doctor, muchas gracias. Gracias a usted por su invitación. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. No te olvides, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, que pases bien. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. Haggis, bienvenida a la vida de padres, una vida caóticamente hermosa. SPS, Medicina Prepaga de Cooperativistas, es un servicio de Coomesipar Limitada. Paracetamol Matidol contra el dolor y la fiebre. Apracur, té caliente, te calma.
McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día, prevenís el infarto. Fue una realización de Alicante.